todos y bienvenidos una vez más. Finalmente ha llegado la inteligencia artificial al Photoshop y por eso he decidido hacer este video, porque creo que es muy importante. Ni siquiera tienes que saber nada de Photoshop, con solamente unos clics puedes llegar a transformar tu imagen brutalmente, sin ningún esfuerzo prácticamente, comparado con lo que hacíamos antes para hacer estos cambios en la imagen, como es borrar algo que no te guste, agrandar la foto, que prácticamente antes era imposible, y si fuera posible me hubiera costado mucho tiempo de horas sentado aquí en la computadora para editar la foto. Esto es una herramienta que la he empezado a usar hace ya, no sé, 1 o 2 semanas, y he decidido hacer este video porque creo que le va a interesar mucho a aquellos que quieran editar fotos en su casa, que quizás no sepan, ni siquiera tienen que saber nada, y aún mejor, impulsado por la inteligencia artificial. Supuestamente. ¿Por qué? Porque al final estaré dando mis conclusiones de qué creo yo que esta inteligencia artificial, que vemos en el internet muchos videos acerca de esto, muchos videos vemos que la inteligencia artificial, que esto, que lo otro, pero en mi opinión yo creo que no es tan así. Quizás sea otra forma de trabajar y le ponen este nombre como una propaganda, digo yo, pero al final estaré dando mis conclusiones de qué creo yo que pudiera ser esta propaganda y por qué la ponen así. ¿Será inteligente? Ya veremos cuando veamos el programa funcionando. Y esta inteligencia artificial genera parte de la imagen que ni siquiera estaban. Mejor que un ser humano y en mucho menos tiempo. Aunque a veces me parece un poco lento, pero cuando la comparo con todo el trabajo que había que hacer antes de existir esta herramienta, yo creo que es muchísimo mejor. Lo que hace es analizar la imagen en cuanto a la perspectiva, la sombra, las iluminaciones, para combinarlo todo de alguna forma para que quede lo más realista posible. No está exento de errores, es otra cosa que quiero enseñarles, pero sí da resultados impresionantes, la verdad. Y esta herramienta no destructiva, porque cada vez que hacemos un cambio lo que hace es añadir una capa nueva por encima, y este cambio se queda ahí. Nos da variaciones. En caso de que no nos guste una, podemos probar la otra, y nos sigue dando variaciones en pos de que nosotros podamos elegir la mejor. Otra cosa también es que tiene que tener el Photoshop pago. Me parece que con otra forma no va a funcionar. Y también existen unos términos, no es que vamos a poner cualquier cosa. Tiene limitaciones en cuanto a la seguridad, así que estos términos también lo estaremos viendo, porque sería importante que antes de usarla no se te ocurriera nada raro ni nada, porque puedes tener penalizaciones por eso, te pueden deshabilitar la cuenta e incluso algo peor. Y bueno, una vez abierto Photoshop, ya podemos ver, vamos a coger esta misma imagen de muestra, pero puede ser cualquiera. Simplemente es exportarla, arrastrarla y soltarla en el Photoshop y ya podemos hacer un cambio ya. Aquí vemos que en la imagen nos salen aquí nos salen aquí muchos tutoriales, que yo creo que sería bueno verlo cada uno de ellos si queremos perfeccionar nuestra habilidad con esta herramienta. Pero bueno, vamos a obviar esta parte, y aquí, como ya ven, la imagen sale con esta barra aquí abajo. Vamos a pensar que quisiéramos añadir, por ejemplo, no sé, un avión. Simplemente seleccionamos la herramienta de seleccionar aquí arriba en la parte de las herramientas y dibujamos solamente donde queremos que aparezca lo que queremos presentar en la imagen. Por ejemplo, un avión, le damos a este botón que dice Generative Fill. Mi Photoshop yo lo tengo en inglés, pero bueno, si usted lo tiene en español sería relleno regenerativo. Le damos un clic ahí, y aquí es donde viene la cosa. Aquí lo único que vamos a tener que hacer es escribir lo que queremos. Por ejemplo, no tenemos que poner ni añade tal cosa ni quita tal cosa, simplemente escribe la palabra de lo que tú quieras que aparezca. Sería airplane y le damos enter. Yo lo estoy escribiendo en inglés, pero por supuesto usted puede escribirlo en el idioma que usted quiera. Yo creo que está disponible en todos los idiomas. Si pone el Photoshop en español, va a ponerlo en español también. Aquí, como ven, se tarda un poco, que ven, estos son uno de los problemas. Por ejemplo, aquí añadió la cola del avión y no creo que eso es lo que querramos. Quizás querramos un avión que se vea desde lejos, pero aquí en esta pestaña vemos que nos da variaciones, y ahí es donde, por ejemplo, esta última tampoco nos interesa, pero si ponemos esta, ahí sí.
Ya ven cómo esto queda mejor. Incluso si no nos gustan estas variaciones, podemos decirle que vuelva a generar otra en este botón que dice generar aquí arriba. Le damos un clic y nos vuelve a generar 3 variaciones más. Para mí a veces yo veo que se demora bastante aquí arriba, pero piense un segundo. ¿Qué nosotros tuviéramos que haber hecho en caso de que quisiéramos hacer esto? Ir a internet, descargar la imagen, recortarla, pegarla, tirarla, arrastrarla, esto, lo otro. Y nos hubiera costado quizás horas, 1 o 2 horas, hacer ese diseño. Y sin embargo aquí en unos segundos, aunque parezca que se demora un poco cargando la imagen, pero realmente está haciendo un gran trabajo y en un tiempo increíble. Y como ven, aquí ya puso el avión que nos gusta. En caso de que no nos gusta, seguimos generando cosas. Por ejemplo, vamos a poner aquí, queremos un perro. Vamos a poner un clic, vamos a poner dog walking. Le damos un enter y esperamos unos segundos. Cada vez que le damos generar, cada variación tiene 3 puntos en la parte de arriba a la derecha. Le podemos dar ahí y darle como una evaluación de parte de nosotros. En caso de que fue malo, le damos manito para abajo. Y en caso de que fue bueno, le damos manito para arriba. En caso de que saliera una imagen ofensiva o algo que no te gustó, sí la puedes reportar. ¿Ok? Entonces seguimos añadiendo imagen y variaciones, pero yo creo que vamos a ponerle little dog, un perro chiquito porque están saliendo un poco grandes, y le damos enter. Como ven, muy fácil, simplemente es escribir y no tenemos que hacer nada más. Ahí esperamos que nos genere la imagen que él quiera. Ese perro no, pero yo creo que este sí. Este pudiera ser ese como prueba. Y así sucesivamente podemos, por ejemplo, vamos a añadir aquí un hombre. Hombre tomando fotos. Como ven, muy sencillo. Inclusive podemos crear toda una imagen desde cero. Podemos tener un documento en blanco y seleccionar, poner playa, lo que sea, y nos vamos creando una imagen desde cero. Ven, aquí ya se añadieron unas personas y podemos poner variaciones. Yo creo que la primera está muy bien. Podemos seguir añadiendo cosas. Por ejemplo, vamos a poner que la casa, quisiera ahí una casa roja, red house, y quita esa casa, no la quita, sino que genera una capa por encima, inteligente, que es lo que hace que, ya aquí como ven, una casa roja. Y como ven, las posibilidades son ilimitadas. La mente es el límite aquí, la imaginación, perdón, es el límite. Y en caso de que queramos agrandar la imagen, por ejemplo, en este caso, que queramos generar toda esta parte de la imagen aquí, simplemente le damos generar, no tenemos que escribir nada porque él entiende perfectamente que lo que queremos es rellenar todos esos bordes. Y en caso de que parezca que se está demorando mucho, recuerden que hacerlo uno mismo manualmente va a tomar mucho más tiempo. Hay que usar un montón de herramientas, tener conocimiento. Sin embargo, aquí yo no tengo que saber nada, simplemente le doy generar y la imagen aquí, como ven, ya lo hice ya. Otra cosa que pudiéramos hacer también es tener un documento en blanco y que quisiéramos generar una imagen solamente con esta herramienta desde cero. Eso también lo podemos hacer, así que lo único que tenemos que hacer es con la herramienta seleccionar. Por ejemplo, yo voy a generar la imagen que yo me imagine ahora, ¿no? Pero seleccionamos una parte de la imagen, le damos a generar y escribimos lo que queremos que aparezca. Por ejemplo, si mar y arena, y ahí nos debe aparecer de la mitad para abajo un mar con arena, y esto sería genial porque la parte de arriba la podemos rellenar con el cielo y así ir rellenando e ir componiendo nuestra imagen a nuestro deseo. Van a ver que es fácil, aunque parezca que se está demorando. Esto no, pero como ven aquí, esta de las 3 variaciones, esta es la que más se acomoda a lo que yo he pedido. Entonces seleccionamos la parte de arriba y le ponemos sky.
De ahí le podemos añadir gente, un perro, un bote a lo lejos, lo que sea. Yo creo que las posibilidades son infinitas. Solamente, ya como ven aquí, podemos añadirle niños jugando. Un barco. No sé cómo se escribe. Ese no me gusta, pero me gusta ese. Como ven, se puede también cambiar el tamaño, porque ahí creo que está muy grande. Y así podemos ir poco a poco poniendo cosas y generar una imagen desde cero. Esto antes no se podía, por lo menos no de esta forma tan fácil. Ahora, otra cosa muy importante. Antes de usar esta herramienta, lo mejor es ver las condiciones que da Photoshop. Por ejemplo, aquí en estos 3 botones le damos los términos que tiene. Y ahí sí hay que poner un poco de atención, porque no todo. Por ejemplo, pónganse a pensar, alguien pudiera usar esto en el sentido contrario. Pudiera usar imágenes de violencia, de sexo, para ofender a alguien. Y esto sí lo deja bien claro Photoshop. Hay que ser respetuoso, no ningún material explícito, ni que tenga nada, ni violencia, ni promocionar ni nada de orientación sexual, nada de actividades ilegales, ni de terrorismo, ni nada, porque ahí acuérdense que podemos escribir lo que sea. Hay que ser auténtico y creativo, para eso se usó la imagen. Entonces, si en caso de que la persona no cumpla con estas reglas, porque la idea es que solamente se use para ser creativo y para crear imágenes en el sentido positivo, no en el sentido negativo. Entonces al final, en el número 7, dice: podemos tomar acción si descubrimos que el comportamiento de la persona es violar todos estos parámetros de aquí para arriba. Esto simplemente es una versión beta, una versión de prueba, como así decimos, como lo que quiere decir. Pero si ven que alguien viola eso, o simplemente pone una palabra que no debe poner, ahí sí Adobe puede tomar acción y puede deshabilitarte la cuenta. Quizás pueda hacer algo más, no sé, no tengo idea. Pero si estas son las reglas, le aconsejo que se las lea completo, para que ni siquiera por curiosidad pueda poner algo ahí que ellos vayan a ver de una forma ofensiva o discriminatoria. Esto es muy importante. Otra cosa que les quería decir también es que ni siquiera, no creo que sea algo como decir inteligente, porque si vemos un filtro aquí en el Photoshop, por ejemplo, imagen, ajustes, por ejemplo, este mismo. Aquí yo creo que funciona más o menos igual, parecido. Si queremos más brillo, simplemente deslizamos un botón para arriba o para abajo, más contraste. Y así son casi siempre todos los filtros de toda la vida. Una herramienta, aparte del programa, que te ayuda que se complementa con el programa para ayudarte a hacer algo en la foto. Y yo creo que lo que han hecho aquí es más o menos lo mismo, pero trabajando diferente. La inteligencia se define como la capacidad o facultad de entender, razonar, saber, aprender y resolver problemas. Y teniendo en cuenta esta definición, nos damos cuenta que no es una inteligencia como la inteligencia humana, porque su inteligencia se basa en algoritmos y programación, y la inteligencia humana se basa en experiencia y emociones. Así que sí, es un buen comienzo, es un paso importante. Yo creo que y el hecho de que quieran y hagan hincapié en que se use para una forma positiva, yo creo que sería bueno en un futuro ver cómo desarrollarían esta herramienta. Esto ha sido todo por hoy. Si no te has suscrito, por favor suscríbete, y así estás al tanto de todos los videos que voy sacando. Una manito para arriba en caso de que te gustó el video, y nos vemos en el siguiente video.